Jesús dio muchas advertencias durante su ministerio terrenal, pero hay una que resuena con urgencia especial para nuestros tiempos. En Mateo 7:15, Él declaró: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». No fue una sugerencia casual, no fue un comentario de pasada, fue una orden directa, un mandato protector del buen pastor que conoce los peligros que acechan a su rebaño. Y si Jesús consideró necesario advertirnos con tanta claridad, es porque el peligro es real, presente y devastador. Permíteme contarte una historia que sacudió el mundo cristiano hace apenas unos años. Un pastor carismático, con miles de seguidores, iglesias en múltiples ciudades y programas de televisión que alcanzaban millones de personas, fue finalmente expuesto. Durante décadas había construido un imperio religioso basado en promesas de prosperidad y milagros instantáneos. La gente vaciaba sus cuentas bancarias siguiendo sus instrucciones proféticas. Familias se endeudaban creyendo que su semilla financiera produciría cosechas milagrosas. Pero detrás de las cámaras, este hombre vivía en lujo obsceno, mantenía relaciones inmorales y manipulaba las finanzas del ministerio para su beneficio personal. Cuando finalmente cayó la máscara, dejó tras de sí un rastro de fe destruida, matrimonios rotos y personas que ahora cuestionan si Dios mismo es real. Ese es el poder destructivo de un falso profeta. Y aquí está la verdad incómoda que necesitas escuchar. Esto no es un problema del pasado. No es algo que solo ocurría en tiempos bíblicos o en denominaciones lejanas. Está sucediendo ahora mismo, en iglesias que parecen legítimas, con líderes que suenan convincentes, con mensajes que se sienten inspiradores. El apóstol Pedro advirtió en 2 de Pedro 2:1: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras». Encubiertamente. No llegan con un letrero que dice «Soy un lobo». Llegan vestidos como ovejas, hablando el lenguaje cristiano, citando versículos bíblicos y generando emociones que se sienten espirituales. Entonces, ¿cómo los detectas? ¿Cómo proteges tu corazón, tu familia y tu iglesia del engaño que puede destruir tu fe? Esa es precisamente la razón de este video. No estoy aquí para generar paranoia ni división. No estoy aquí para enseñarte a juzgar las motivaciones ocultas del corazón, porque solo Dios conoce eso. Pero sí estoy aquí para equiparte con discernimiento bíblico basado en frutos observables, porque Jesús mismo dijo en Mateo 7:16: «Por sus frutos los conoceréis». Dios nos dio su palabra no solo para consolarnos, sino también para protegernos. Y en este video descubrirás 7 señales de alerta bíblicas que te permitirán identificar a un falso profeta antes de que cause daño irreparable. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este tema está tocando tu corazón, si has sido herido por liderazgo tóxico, o si simplemente quieres crecer en discernimiento espiritual, suscríbete al canal Palabras de Sabiduría. Aquí encontrarás enseñanza bíblica sólida que te equipará para navegar los desafíos espirituales de nuestros tiempos. No se trata de religiosidad vacía ni de teorías complicadas. Se trata de verdad práctica que transforma vidas. Dale clic a ese botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido que puede fortalecer tu fe
y proteger tu caminar con Dios. Y ahora, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntame en los comentarios tu país o tu ciudad. Me encanta saber que este mensaje está llegando a hermanos y hermanas alrededor del mundo. Y si ya has experimentado o presenciado situaciones con falsos maestros, comparte tu experiencia de forma respetuosa en los comentarios. Tu testimonio puede ayudar a otros a identificar las señales de alerta. Estamos juntos en esta búsqueda de verdad y protección del rebaño de Dios. Ahora entremos de lleno al tema. Es crucial que entiendas por qué este asunto es tan urgente en nuestros días. Vivimos en una época de acceso sin precedentes a enseñanza cristiana. Con solo abrir tu teléfono, puedes escuchar a cientos de predicadores, acceder a miles de sermones y conectarte con ministerios de todo el mundo. Esa es una bendición extraordinaria, pero también es un campo minado espiritual, porque junto con maestros genuinos que aman la palabra de Dios, también proliferan falsos maestros que explotan la fe de las personas para beneficio personal. Y muchos de ellos son increíblemente sofisticados, carismáticos y convincentes. El problema no es solo que existan falsos profetas. El problema es que muchos creyentes no saben cómo identificarlos. Hemos desarrollado una cultura cristiana que confunde amabilidad con discernimiento, que etiqueta cualquier evaluación crítica como falta de amor, que teme confrontar el error por miedo a ser llamado divisivo o crítico. Pero escucha esto con atención. El amor verdadero protege. El amor verdadero advierte. El amor verdadero no guarda silencio cuando ve lobos acechando al rebaño. Judas, el hermano de Jesús, escribió en su epístola versículo 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente. Eso significa luchar por proteger la verdad del Evangelio contra la distorsión y el engaño. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este video? Vamos a examinar 7 señales bíblicas que identifican a un falso profeta. No son mis opiniones personales, no son preferencias denominacionales, son marcadores claros que la Escritura nos da para protegernos. Estas señales incluyen cómo manejan las Escrituras, qué priorizan en su mensaje, cómo viven en privado, qué buscan construir, qué prometen, cómo tratan el dinero y cómo responden a la corrección. Cada una de estas áreas revelará si estamos ante un siervo genuino de Dios o un impostor peligroso. Y quiero ser claro desde el inicio: este no es un ejercicio de caza de brujas. No se trata de volvernos sospechosos de todo líder cristiano. La realidad es que la mayoría de los pastores y maestros son siervos fieles que aman a Dios y a su pueblo, que luchan con sus propias debilidades como todos nosotros, pero que genuinamente buscan honrar a Cristo. Este mensaje no es para señalar errores humanos normales, ni para exigir perfección imposible. Es para identificar patrones persistentes de engaño, manipulación y explotación que destruyen la fe de las personas. Hay una diferencia enorme entre un líder que comete errores y se arrepiente, y un falso maestro que deliberadamente tuerce la verdad para beneficio personal. También necesitas entender que tener discernimiento no te hace orgulloso ni crítico. De hecho, es todo lo contrario. El discernimiento genuino nace de la humildad que reconoce: yo puedo ser engañado. Yo necesito la protección de la palabra de Dios. Yo debo evaluar toda enseñanza a la luz de las Escrituras. Primera de Juan 1 nos ordena: Amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus no es opcional, es un mandato bíblico para todo creyente. Así que prepárate. Lo que viene va a equiparte con herramientas poderosas de protección espiritual. Va a abrir tus ojos a tácticas de manipulación que quizás nunca habías identificado. Va a fortalecer tu capacidad de evaluar enseñanza a la luz de la verdad bíblica. Y lo más importante, va a recordarte que Dios te ama lo suficiente como para advertirte sobre los peligros que acechan a tu fe. Porque un buen pastor no solo alimenta a sus ovejas, también las protege de los lobos. Entramos ahora al corazón del asunto con las primeras dos señales que identifican a un falso profeta. Estas no son señales sutiles que requieren años de observación. Son marcadores claros y observables que una vez que los conoces se vuelven imposibles de ignorar. Y comenzamos con la primera señal que ha infectado a miles de iglesias alrededor del mundo. Priorizan tu prosperidad material sobre tu santidad espiritual. Escucha esto con atención. Un falso profeta convierte el Evangelio en una fórmula de éxito financiero. Su mensaje central no es tu transformación en la imagen de Cristo, sino tu prosperidad económica, tu salud perfecta y tu comodidad terrenal. Cada sermón gira alrededor de cómo Dios quiere hacerte rico, cómo la fe te garantiza éxito material, cómo puedes declarar y reclamar bendiciones financieras. Raramente hablan de arrepentimiento, de negarse a sí mismo, de tomar la cruz, de santidad progresiva o de sufrimiento redentor. Esos temas incómodos se evitan cuidadosamente porque no llenan auditorios ni generan ofrendas multimillonarias. Pero aquí está el problema fundamental. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 6:33: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Primeramente, el reino. Primeramente, su justicia. La prosperidad material puede venir o no, dependiendo de la soberanía de Dios. Pero lo primero, lo central, lo no negociable, es la búsqueda de santidad y obediencia. Pablo escribió en 1 de Timoteo 6:6 al 8: «Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La verdadera ganancia no es la cuenta bancaria, es la piedad, el carácter transformado, la semejanza a Cristo. Ahora, para ser justos, Dios sí bendice materialmente a algunos de sus hijos. La Biblia no condena la riqueza en sí misma. Abraham era rico, Job era próspero, José de Arimatea era un hombre adinerado. Pero la diferencia crucial es esta: la bendición material nunca fue el mensaje central, nunca fue la promesa garantizada, y nunca se presentó como evidencia de espiritualidad superior. De hecho, algunos de los siervos más fieles de Dios vivieron en pobreza extrema. Juan el Bautista vestía de pelo de camello. Los apóstoles frecuentemente carecían de lo básico. Pablo trabajaba con sus manos para no ser carga a nadie. Jesús mismo no tenía dónde recostar su cabeza. Si el Evangelio de la prosperidad fuera verdadero, estos hombres habrían sido fracasos espirituales. Pero sabemos que fueron gigantes de la fe. Entonces, ¿cómo identificas esta señal en la práctica? Observa de qué hablan más frecuentemente. Escucha qué prometen como resultado de la fe. Analiza qué testimonios destacan y celebran. Si la mayoría de los sermones se centran en milagros financieros, en cómo sembrar para cosechar riqueza, en declaraciones de prosperidad y en testimonios de gente
que se hizo rica después de dar ofrendas generosas, estás ante un falso maestro. Un verdadero siervo de Dios equilibra su mensaje. Habla de provisión divina, sí, pero también de contentamiento en toda circunstancia. Habla de generosidad, sí, pero también de sacrificio. Habla de bendición, sí, pero también de pruebas que perfeccionan la fe. Y ahora pasemos a la segunda señal, igualmente peligrosa y devastadora. Tuercen las Escrituras para apoyar sus agendas personales. Pedro advirtió sobre esto en 2 de Pedro 3:16, hablando de aquellos que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Torcer significa sacar de contexto, manipular el significado, forzar interpretaciones que el texto nunca intentó comunicar. Es tomar un versículo aislado y construir toda una doctrina que contradice el resto de la Biblia. Es ignorar el contexto histórico, cultural y literario para hacer que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Déjame darte ejemplos concretos de cómo se ve esto. Un falso maestro toma Malaquías 3:10, el versículo sobre traer los diezmos al alfolí, y lo convierte en una fórmula mágica. Si me das dinero, Dios te multiplicará 100 veces. Ignoran completamente que Malaquías estaba hablando a Israel bajo el pacto mosaico, en un contexto específico de rebelión nacional. Ignoran que el Nuevo Testamento nunca ordena el diezmo como ley para la Iglesia, sino que habla de generosidad alegre y sacrificial. Pero esos detalles no importan porque necesitan ese versículo para financiar su imperio. Otro ejemplo común. Toman Filipenses 13, puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece, y lo convierten en un mantra de superación personal. Lo usan para vender la idea de que puedes lograr cualquier ambición material si simplemente tienes suficiente fe. Pero si lees el contexto, Pablo está hablando de contentamiento en medio de la escasez. Está diciendo que puede soportar hambre, necesidad y privación porque Cristo lo fortalece. Es exactamente lo opuesto al mensaje de prosperidad que los falsos maestros predican. O peor aún, algunos tuercen las palabras de Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Toman vida abundante y la reducen a abundancia material, a tener más dinero, más posesiones, más comodidades. Pero vida abundante en el contexto bíblico es vida espiritual plena, comunión profunda con Dios, gozo que trasciende las circunstancias, paz que sobrepasa el entendimiento, propósito eterno que da significado. No es una cuenta bancaria abultada, ni un auto de lujo. Entonces, ¿cómo detectas esta señal? Primero, observa si predican textos completos o solo versículos aislados. Un maestro fiel expone pasajes en su contexto, explica el trasfondo, conecta con el resto de la Escritura. Un falso maestro salta de versículo en versículo, sacando frases que suenan bien, pero ignorando lo que realmente significan. Segundo, pregúntate si su interpretación contradice otras partes claras de la Biblia. La Escritura no se contradice a sí misma. Si alguien usa un versículo para enseñar algo que va contra el patrón general de la palabra de Dios, está torciendo la verdad. Tercero, evalúa si su interpretación convenientemente beneficia su agenda personal. Si sus sermones siempre terminan en "por eso necesitas sembrar una ofrenda generosa ahora", o "por eso debes comprar mi libro sobre prosperidad", o "por eso necesitas asistir a mi conferencia especial de avance financiero", algo está fundamentalmente mal. La palabra de Dios no es una herramienta de marketing, no es un medio para enriquecerse. Pablo declaró en 2 de Corintios 2:17, pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Medrar falsificando la palabra. Eso es exactamente lo que hacen los falsos profetas. Y aquí está el peligro mortal de estas dos señales trabajando juntas. Cuando combinas un enfoque obsesivo en prosperidad material con manipulación de las Escrituras, creas una máquina de explotación perfecta. La gente ya viene con necesidades financieras reales, con deudas que los agobian, con sueños de una vida mejor. Un falso maestro aprovecha esas vulnerabilidades, les ofrece esperanza falsa envuelta en lenguaje bíblico y los convence de que dar dinero que no tienen producirá milagros que nunca llegan. El resultado es devastador. Familias arruinadas, fe destruida y personas que terminan alejándose completamente de Dios porque sienten que las promesas fueron mentiras. Pero la verdad es que las promesas de Dios nunca fallan. Lo que falla es la interpretación manipulada que los falsos maestros venden. Dios sí promete proveer para sus hijos. Dios sí bendice la generosidad genuina. Dios sí cuida de los que confían en Él. Pero nunca prometió que la fe te haría millonario. Nunca dijo que el Evangelio era un esquema para enriquecerse. Nunca garantizó ausencia de pruebas, de necesidad o de sufrimiento. De hecho, prometió lo contrario. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Y Pablo escribió: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, aquí está tu tarea práctica. Evalúa las enseñanzas que recibes con estas dos preguntas. ¿Se enfoca principalmente en mi transformación espiritual o en mi comodidad material? ¿Usa las Escrituras en contexto o las tuerce para apoyar agendas personales? Si las respuestas revelan prioridades torcidas, tienes ante ti las primeras dos señales de un falso profeta. Y necesitas actuar con sabiduría para proteger tu fe y tu familia. Ahora entramos en un territorio que requiere todavía más discernimiento, porque las siguientes dos señales no siempre son visibles de inmediato, pero con el tiempo la máscara se cae y lo que se revela es devastador. Comencemos con la tercera señal. Viven en hipocresía evidente, predicando santidad, pero practicando pecado oculto sin arrepentimiento genuino. Jesús fue brutalmente directo con los fariseos sobre este tema. En Mateo 23:27 les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermosos por fuera, podridos por dentro». Esa es la esencia de la hipocresía que caracteriza a los falsos profetas. Predican estándares altísimos de moralidad desde el púlpito, pero en privado viven en pecado deliberado y sin arrepentimiento. Ahora necesito hacer una distinción absolutamente crucial aquí. Todos los líderes cristianos son humanos. Todos luchan con tentación. Todos cometen errores y necesitan gracia. No estamos hablando de eso. No estamos hablando del pastor que batalla con orgullo y lo confiesa. No estamos hablando del líder que cae en pecado. Se arrepiente genuinamente, busca restauración y se somete a rendición de cuentas. Estamos hablando de algo completamente diferente. De líderes que viven una doble vida consciente y deliberada, que predican contra el adulterio mientras mantienen relaciones secretas, que denuncian la avaricia mientras desvían fondos de la Iglesia para su beneficio personal, que exigen pureza del rebaño mientras consumen pornografía en privado, que hablan de humildad mientras maltratan a su equipo detrás de las cámaras,
La hipocresía de un falso profeta no es una lucha honesta con el pecado. Es una máscara calculada. Es performance religiosa diseñada para manipular y controlar. Y lo más peligroso es que frecuentemente están tan endurecidos que ya no sienten convicción. Han cauterizado su conciencia. Primera de Timoteo 2 habla de aquellos que tienen cauterizada la conciencia. Ya no responden al Espíritu Santo. Ya no sienten culpa genuina. Se han convencido a sí mismos de que sus reglas no aplican para ellos, de que Dios los usa a pesar de su pecado secreto, de que el fin justifica los medios. Entonces, ¿cómo detectas esta señal? Primero, observa si hay congruencia entre lo que predican y cómo viven. Esto requiere tiempo y proximidad. No siempre puedes verlo desde la distancia o en una sola visita, pero aquellos que trabajan cerca, que conocen al líder en privado, eventualmente verán la verdad. Segundo, presta atención a cómo responden cuando son confrontados con su pecado. Un siervo genuino de Dios se quebranta, se arrepiente, busca restauración. Un falso profeta se defiende agresivamente, culpa a otros, niega la evidencia o simplemente desaparece para comenzar otro ministerio en otra ciudad donde nadie conoce su historia. Tercero, evalúa el fruto a largo plazo en sus relaciones más cercanas. ¿Cómo trata a su cónyuge? ¿Cómo se relaciona con sus hijos? ¿Qué dicen los exmiembros del equipo ministerial que ya no tienen miedo de hablar? Frecuentemente encontrarás patrones de abuso emocional, manipulación, control y explotación. Porque alguien que vive en hipocresía deliberada no tiene problema en maltratar a las personas que están bajo su autoridad. Para ellos, la gente es simplemente un medio para construir su plataforma. Y ahora la cuarta señal, que está íntimamente relacionada con la tercera. Buscan construir su propio reino, priorizando fama personal, seguidores y reconocimiento sobre glorificar a Cristo. Esta señal es particularmente rampante en la era de las redes sociales. Estamos en tiempos donde un líder puede construir una marca personal masiva sin rendir cuentas a nadie, sin estructura de iglesia local, sin supervisión genuina. Un falso profeta está obsesionado con números. Su éxito se mide en seguidores de redes sociales, en tamaño de audiencias, en vistas de videos, en ventas de libros. Constantemente habla de su crecimiento, de su influencia, de su alcance. Los sermones están llenos de referencias a yo y mi ministerio. Las historias siempre lo posicionan como el héroe espiritual. Las fotografías y videos lo destacan prominentemente. El branding del ministerio lleva su nombre. Todo gira alrededor de su persona, de su carisma, de su supuesto llamado único. Contrasta esto con Juan el Bautista, quien dijo en Juan 3:30: «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». Juan entendía que su propósito no era construir su propio reino, sino señalar hacia Cristo. Cuando sus discípulos se quejaron de que Jesús estaba bautizando y atrayendo más seguidores, Juan se alegró. No sintió celos, no protegió su territorio, no compitió por la atención. Se humilló deliberadamente para que Cristo fuera exaltado. Esa es la marca de un siervo genuino de Dios. O considera al apóstol Pablo, quien escribió en 1 Corintios 3:5-7. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Pablo rechazaba deliberadamente el culto a la personalidad. Se negaba a permitir que la gente se dividiera en facciones siguiendo a líderes humanos.
Señalaba constantemente hacia Dios como la fuente de todo crecimiento genuino. Pero un falso profeta hace exactamente lo opuesto. Cultiva seguidores que son leales a él personalmente, no a Cristo. Crea dependencia emocional, donde la gente siente que necesita su ministerio específico para crecer espiritualmente. Desalienta a las personas de verificar su enseñanza con otros líderes maduros. Se rodea de gente que solo dice sí, que nunca cuestiona, que idolatra su liderazgo. Y si alguien se atreve a señalar problemas o a irse del ministerio, son atacados, difamados y presentados como rebeldes o divisivos. Además, un falso profeta frecuentemente tiene sed insaciable de plataformas más grandes. Nunca está satisfecho con pastorear fielmente un rebaño local. Siempre está buscando la siguiente conferencia, el siguiente libro, el siguiente programa de televisión, la siguiente oportunidad de ser visto por más gente. No porque genuinamente quiera alcanzar más almas para Cristo, sino porque necesita la validación que viene con la fama. Necesita sentirse importante, reconocido, influyente. Su identidad está construida sobre cuánta gente lo sigue y lo admira. Y aquí está el daño colateral devastador de esta señal. Cuando construyes un reino alrededor de una personalidad humana, ese reino colapsa cuando la persona cae. Y eventualmente todos caen. Cuando el líder es expuesto, cuando el escándalo sale a la luz, miles de personas que pusieron su fe en ese hombre o esa mujer quedan destrozadas. Su fe se tambalea porque nunca aprendieron a anclarla en Cristo, sino en un líder carismático. Por eso Pablo era tan cuidadoso de nunca posicionarse como el centro. Por eso insistía en que la fe del pueblo estuviera en Cristo, no en apóstoles humanos. Entonces, ¿cómo identificas esta señal? Pregúntate, ¿de quién habla más este líder en sus mensajes? ¿De Cristo o de sí mismo? ¿Señala constantemente hacia Jesús o constantemente hacia su propio ministerio? ¿Celebra cuando otros líderes tienen éxito o muestra celos competitivos? ¿Fomenta que la gente verifique su enseñanza con las Escrituras o demanda lealtad ciega? ¿Construye estructuras de rendición de cuentas genuinas o se aísla en una burbuja de adulación? Las respuestas a estas preguntas revelarán si estás ante un siervo humilde de Cristo o ante alguien que está construyendo su propio imperio sobre las espaldas del pueblo de Dios. Y déjame ser claro, estas dos señales, hipocresía oculta y búsqueda de fama personal, frecuentemente van de la mano. Porque cuando tu identidad está construida sobre tu imagen pública, harás lo que sea necesario para proteger esa imagen. Mentirás, ocultarás, manipularás, atacarás a quien amenace tu reputación, porque no estás sirviendo a Cristo, te estás sirviendo a ti mismo. Y esa es la esencia del falso profeta. Alguien que usa la religión como plataforma para el ego, en lugar de como sacrificio para la gloria de Dios. Continuamos con dos señales que son particularmente prevalentes en nuestros tiempos y que causan daño espiritual masivo. La quinta señal es devastadora en su impacto. Predican falsas profecías y promesas que nunca se cumplen, generando expectativas vacías que destruyen la fe de las personas. Deuteronomio 18:22 establece el estándar bíblico con claridad absoluta. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. El criterio es simple. Si alguien profetiza en nombre de Dios y no se cumple, esa persona habló presuntuosamente. No fue Dios quien habló. Fue la imaginación, la manipulación
o incluso la inspiración demoníaca del falso profeta. Y la instrucción es clara: no tengas temor de él, no lo sigas, no le creas, protégete de su influencia. Pero en muchas iglesias modernas, este estándar bíblico se ha abandonado completamente. Hay líderes que constantemente dan profecías personales específicas que nunca se cumplen y nadie los confronta. Declaran que el año que viene será el año de tu gran avance financiero, y cuando llega el año siguiente y nada cambió, simplemente dan otra profecía para el próximo año. Prometen sanidad inmediata a enfermos que luego mueren. Predicen eventos específicos que nunca ocurren. Y cuando se les cuestiona, tienen una biblioteca de excusas. Tu fe no fue suficiente. Había pecado oculto que bloqueó la bendición. El enemigo interfirió. O simplemente cambian el tema y dan una nueva profecía emocionante. El problema no es que Dios no hable hoy. El problema es que estos falsos profetas están hablando palabras que Dios nunca dijo. Jeremías 23:16 advierte: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Visión de su propio corazón. Eso es exactamente lo que hacen. Fabrican profecías que suenan espirituales, que generan emoción, que mantienen a la gente regresando por más. Pero no vienen de Dios. Son producto de imaginación humana o, peor aún, de engaño espiritual. Y el daño que esto causa es incalculable. Imagina a una mujer que lucha con infertilidad. Un falso profeta le declara proféticamente que tendrá un hijo este año. Ella se aferra a esa palabra con toda su alma. Rechaza tratamientos médicos porque confía en la profecía. El año pasa y no hay embarazo. Su fe se destroza. Comienza a culparse, pensando que su falta de fe bloqueó la promesa de Dios. O peor aún, comienza a dudar de que Dios sea real o que le importe. Todo porque un charlatán habló palabras que Dios nunca dijo. O piensa en el hombre desempleado que recibe una profecía de que Dios le dará un trabajo específico en una empresa específica. Rechaza otras ofertas esperando esa profecía. Nunca se materializa. Su familia sufre necesidad. Su fe tambalea. Y el falso profeta sigue adelante, dando más profecías a otras víctimas. Entonces, ¿cómo identificas esta señal? Primero, lleva un registro. Si alguien constantemente da profecías específicas, anota qué dijeron y cuándo. Luego verifica si se cumplieron. Un verdadero profeta de Dios tiene un historial de cumplimiento preciso. Un falso profeta tiene un rastro de predicciones fallidas. Segundo, observa cómo reaccionan cuando sus profecías fallan. ¿Se arrepienten y admiten que hablaron presuntuosamente? ¿O inventan excusas y culpan a otros? La respuesta te dirá todo lo que necesitas saber. Tercero, evalúa si sus profecías siempre convenientemente benefician su ministerio o agenda. Si cada profecía termina en necesitas sembrar una ofrenda ahora, o Dios me mostró que debes asistir a mi conferencia, no es profecía genuina, es manipulación espiritual. Y ahora llegamos a la sexta señal, que está directamente relacionada con la quinta. Cobran por el ministerio, convirtiendo la gracia gratuita de Dios en mercancía y explotando financieramente al pueblo de Dios. Esta señal es particularmente ofensiva al corazón de Dios porque toma lo más sagrado, el Evangelio de Cristo, y lo reduce a un producto comercial. Pedro fue brutalmente directo sobre esto en 2 de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mercadería. Convertir a las personas en productos de los cuales extraer ganancia. Eso es exactamente lo que hacen los falsos profetas. Ven al pueblo de Dios como una fuente de ingresos.
como clientes potenciales, como un mercado que explotar. Y usan palabras fingidas, discursos manipuladores, diseñados para abrir billeteras y vaciar cuentas bancarias. Ahora, necesito aclarar algo importante antes de que haya confusión. La Biblia enseña que quienes se dedican al ministerio del Evangelio tienen derecho a vivir del Evangelio. Primera de Corintios 9:14 dice: Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Los pastores fieles que dedican su vida a estudiar, enseñar y pastorear merecen ser sostenidos financieramente por la congregación. Primera de Timoteo 5:17 dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No hay nada malo con que un pastor reciba un salario justo y viva dignamente del ministerio al que Dios lo llamó. Pero hay una diferencia abismal entre ser sostenido por el pueblo que pastoras y comercializar el Evangelio para enriquecimiento personal. Un falso profeta no se contenta con vivir modestamente del ministerio. Construye un imperio de riqueza personal. Cobra tarifas exorbitantes por conferencias. Vende profecías personales al mejor postor. Comercializa aceite ungido, agua del Jordán, pañuelos de oración y toda clase de objetos supuestamente espirituales a precios ridículos. Exige sembrar semillas financieras para recibir bendiciones. Presiona a viudas empobrecidas para que den sus últimos ahorros, prometiendo milagros que nunca llegan. Jesús confrontó esta práctica con furia santa cuando limpió el templo. En Mateo 21:13 declaró: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Eso es lo que se convierte una iglesia cuando el liderazgo explota financieramente al pueblo de Dios. Los falsos profetas toman el lugar sagrado donde la gente viene a encontrarse con Dios y lo convierten en un mercado diseñado para extraer dinero. Y la táctica más común es la doctrina de la siembra y la cosecha pervertida. Toman el principio bíblico legítimo de que Dios bendice la generosidad genuina y lo convierten en una fórmula mágica. Si me das 1000, Dios te devolverá 10.000. Mientras más siembres en mi ministerio, más cosecharás de Dios. Presionan a la gente a dar más de lo que pueden permitirse, a endeudarse para sembrar, a vaciar fondos de emergencia confiando en que Dios multiplicará sobrenaturalmente. Y cuando la cosecha prometida nunca llega, culpan al dador por no tener suficiente fe, nunca admitiendo que ellos vendieron una mentira. Pablo presentó un contraste radical con esta mentalidad mercenaria. En Hechos 20:33 al 35 declaró: Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Pablo trabajaba con sus propias manos para no ser carga financiera a nadie. Su enfoque no era recibir, sino dar. No explotaba al rebaño, sino que se sacrificaba por él. Entonces, ¿cómo identificas esta señal? Primero, observa el estilo de vida del líder. ¿Vive modestamente o en lujo extravagante que no tiene explicación razonable? Segundo, evalúa la presión financiera constante. ¿Los sermones frecuentemente giran alrededor de dar dinero? ¿Se usan tácticas de manipulación emocional para extraer ofrendas? ¿Se hace sentir culpable a quienes no pueden dar generosamente? Tercero, pregunta sobre transparencia financiera.
¿El ministerio rinde cuentas claras de cómo se usan los fondos? ¿Hay supervisión externa? ¿O todo es secreto y controlado por una sola persona? Las respuestas revelarán si estás en una iglesia sana o en una operación mercenaria disfrazada de ministerio. Estas dos señales, profecías falsas y comercialización del Evangelio, trabajan juntas creando un sistema perfecto de explotación. Usan profecías emocionantes para generar expectativa. Luego, monetizan esa expectativa, cobrando por acceso a las supuestas bendiciones. Y cuando nada se cumple, dan nuevas profecías para mantener el ciclo andando. Es un esquema que destruye fe, arruina familias financieramente y deshonra el nombre de Cristo. Y necesitas protegerte identificando estas señales antes de que cause daño irreparable en tu vida. Llegamos ahora a la séptima y última señal que identifica a un falso profeta, y esta puede ser la más reveladora de todas. Rechazan cualquier corrección o rendición de cuentas, presentándose como intocables y por encima del escrutinio espiritual. Esta señal es particularmente peligrosa porque un líder que no acepta corrección eventualmente se convertirá en un tirano espiritual, sin importar que tan bien haya comenzado su ministerio. Proverbios 12:1 establece un principio fundamental. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y Proverbios 15:32 añade: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. La disposición a recibir corrección no es señal de debilidad, es señal de sabiduría. Un líder sabio busca activamente consejo, invita a la rendición de cuentas y responde con humildad cuando es confrontado con error. Pero un falso profeta hace exactamente lo opuesto. Se rodea de aduladores que nunca cuestionan. Ataca a cualquiera que señale problemas. Se presenta como el único con revelación especial de Dios que nadie más puede juzgar. Esta señal se manifiesta de múltiples formas prácticas. Primero, el falso profeta no tiene estructura genuina de rendición de cuentas. Puede haber una junta directiva en papel, pero en realidad son títeres que aprueban todo lo que él decide. No hay ancianos coiguales que puedan confrontarlo. No hay supervisión denominacional externa. No hay mentores espirituales mayores a quienes respeta y escucha. Él es el líder supremo, la autoridad final, el único con la última palabra. Y si alguien en su círculo se atreve a cuestionar una decisión, es removido inmediatamente y reemplazado con alguien más sumiso. Segundo, cuando es confrontado con pecado o error doctrinal, su respuesta revela su verdadera naturaleza. En lugar de examinar humildemente la crítica, inmediatamente ataca al mensajero. Los acusa de estar bajo influencia demoníaca, de tener espíritus de rebelión, de ser instrumentos de Satanás para destruir el ministerio. Usa versículos como «No toquéis a mis ungidos» de forma manipuladora, sugiriendo que cualquier cuestionamiento a su liderazgo es atacar al ungido de Dios y merece juicio divino. Cita Primera de Crónicas 16:22, completamente fuera de contexto, para crear una burbuja de inmunidad alrededor de su persona. Tercero, cultiva una cultura de miedo donde nadie se atreve a hablar. Los miembros de la congregación aprenden rápidamente que hacer preguntas legítimas resulta en ser etiquetado como problemático, divisivo o falto de fe. Han visto lo que le sucede a quienes cuestionan. Son públicamente avergonzados desde el púlpito, excluidos del ministerio o expulsados de la iglesia. Así que todos guardan silencio, incluso cuando ven cosas claramente incorrectas.
El falso profeta ha creado un sistema donde él es intocable y todos los demás viven con miedo de su reacción. Contrasta esto con los verdaderos siervos de Dios en las Escrituras. Cuando el profeta Natán confrontó al rey David sobre su adulterio y asesinato, David no lo atacó, no lo acusó de rebelión, no lo echó del palacio. En cambio, se quebrantó y dijo en Salmo 51, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David era el rey ungido de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así, recibió corrección con humildad. O considera a Pablo un apóstol con revelación directa de Cristo. Cuando Pedro estaba actuando hipócritamente en Antioquía, Pablo lo confrontó públicamente. Y Pedro no respondió con ira, ni atacó a Pablo. Recibió la corrección porque entendía que ningún líder, sin importar su posición, está por encima de la verdad bíblica. Entonces, ¿cómo identificas esta señal? Pregunta qué estructura de rendición de cuentas existe realmente. ¿Hay otros líderes maduros con autoridad genuina para confrontar cuando sea necesario? ¿O toda la autoridad se concentra en una sola persona? Observa cómo responde el líder cuando alguien hace una pregunta legítima o expresa preocupación válida. ¿Responde con apertura y disposición a examinar el asunto? ¿O reacciona defensivamente, atacando al cuestionador? Evalúa la atmósfera de la iglesia. ¿Hay libertad para dialogar y buscar clarificación? ¿O hay una cultura de miedo donde todos caminan sobre cáscaras de huevo? Las respuestas te mostrarán si estás bajo liderazgo sano o bajo el control de un falso profeta que se cree intocable. Pero ahora, habiendo examinado estas 7 señales, necesito llevarte a un territorio igualmente importante, el equilibrio de la gracia. Porque hay un peligro real de que este mensaje te convierta en alguien hipercrítico, sospechoso de todo líder, cazando errores en cada sermón, juzgando motivaciones que solo Dios conoce. Ese no es el objetivo. Ese no es el corazón de Dios. Y si terminas ahí, habrás perdido completamente el punto. Jesús nos ordenó en Mateo 7:1: no juzguéis para que no seáis juzgados. Este versículo frecuentemente se malinterpreta como prohibición total de cualquier evaluación. Pero el contexto muestra que Jesús está prohibiendo el juicio hipócrita y farisaico, el tipo de actitud que busca la paja en el ojo ajeno mientras ignora la viga en el propio. No está prohibiendo el discernimiento legítimo basado en frutos observables. De hecho, unos versículos después, en Mateo 7:16 ordena: por sus frutos los conoceréis. Entonces el equilibrio es este: evalúa frutos, no motivaciones. Observa patrones públicos, no juzgues corazones que solo Dios ve. Hay una diferencia crucial entre discernimiento protector y actitud crítica destructiva. El discernimiento genuino nace del amor que quiere proteger al rebaño. Se ejerce con humildad, reconociendo tu propia vulnerabilidad al error. Se enfoca en patrones claros y verificables, no en especulaciones sobre intenciones ocultas, y cuando identifica problemas, busca restauración antes que exposición pública. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubre faltas cuando es posible, pero también protege al vulnerable cuando es necesario. También necesitas entender que no todo error hace a alguien un falso profeta. Todos los líderes cristianos cometen errores. Todos tienen debilidades. Todos están creciendo y aprendiendo. Un pastor que comete un error exegético en un sermón no es necesariamente un falso maestro. Un líder que lucha con orgullo y lo confiesa no es automáticamente un lobo. Un ministro que tiene una temporada de desánimo
y predica desde ese lugar, no está deliberadamente engañando al rebaño. Necesitamos gracia para la humanidad normal, para las luchas legítimas, para el crecimiento progresivo. Lo que estamos identificando con estas 7 señales no son errores aislados, sino patrones persistentes de engaño, manipulación y explotación. Estamos hablando de alguien que consistentemente prioriza prosperidad sobre santidad, que repetidamente tuerce las Escrituras para beneficio personal, que vive en hipocresía deliberada sin arrepentimiento, que sistemáticamente construye su propio reino, que da profecías que consistentemente fallan, que explota financieramente al pueblo de Dios y que rechaza toda corrección presentándose como intocable. Ese conjunto de patrones revela no un siervo imperfecto, sino un lobo peligroso. Entonces, aquí está el equilibrio que necesitas mantener. Sé vigilante, pero no paranoico. Ejercita discernimiento, pero no te vuelvas cínico. Protege al rebaño, pero no ataques a todo pastor. Examina frutos, pero no juzgues corazones. Mantente firme en la verdad, pero camina en amor. Primera de Corintios 16, 13 al 14 resume esto perfectamente. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vigilancia y amor. Firmeza y gracia. Discernimiento y compasión. Ese es el equilibrio bíblico que protege sin destruir, que confronta sin condenar, que advierte sin difamar. Y recuerda siempre, tu objetivo final no es convertirte en un detective espiritual obsesionado con encontrar falsos profetas. Tu objetivo es conocer tan bien la verdad que automáticamente reconoces el error cuando lo ves. Es como los expertos en detectar billetes falsos. No estudian cada versión falsa que existe. Estudian intensamente el billete genuino hasta que cualquier falsificación se hace obvia inmediatamente. Tú haz lo mismo con la palabra de Dios. Sumérgete en las Escrituras. Conoce profundamente el carácter de Cristo. Familiarízate con el Evangelio genuino. Y cuando un falso profeta aparezca, lo reconocerás porque algo sonará fundamentalmente diferente a la verdad que conoces tan bien. Hemos recorrido un camino intenso juntos, examinando 7 señales bíblicas que identifican a un falso profeta. Ahora llegamos a la pregunta más práctica e importante. ¿Qué haces si detectas estas señales en tu iglesia? ¿Cómo respondes cuando reconoces que el liderazgo bajo el cual estás no es sano? ¿Cuáles son tus pasos siguientes para protegerte a ti mismo, a tu familia y posiblemente a otros que todavía no ven el peligro? Estas preguntas requieren sabiduría bíblica, valentía espiritual y mucha oración. Lo primero que necesitas entender es que tienes responsabilidad personal de proteger tu propia fe y la de tu familia. No puedes simplemente quedarte pasivo esperando que alguien más resuelva el problema. Hechos 17:11 describe a los creyentes de Berea que recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no aceptaban ciegamente toda enseñanza, incluso cuando venía del apóstol Pablo. Verificaban todo con las Escrituras. Tú tienes la misma responsabilidad. Si estás bajo enseñanza que contradice claramente la palabra de Dios, si estás en un ambiente donde se manifiestan múltiples señales de falso profeta, Dios te ha dado discernimiento precisamente para que actúes protegiendo tu corazón. Pero la acción correcta requiere seguir un proceso bíblico, no simplemente reaccionar emocionalmente. Mateo 18, 15 al 17 establece un patrón de confrontación que honra a Dios. Jesús enseñó
que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2. Y si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia. Este principio de confrontación progresiva aplica también cuando detectas error serio en el liderazgo. El primer paso, si es posible y seguro hacerlo, es buscar conversación privada con el líder. Presenta tus preocupaciones con humildad, respaldadas con escritura. Dale la oportunidad de responder, de explicar, de arrepentirse si es necesario. Pero aquí necesito darte una advertencia crucial. Si estás bajo un falso profeta que exhibe las señales que hemos discutido, especialmente el rechazo a toda corrección, esa confrontación privada probablemente no resultará en cambio. Más bien puede ponerte en la mira de ataque, manipulación o represalia. Por eso necesitas sabiduría para discernir cuándo es apropiado intentar confrontación y cuándo es más sabio simplemente salir protegiendo a los tuyos. No toda situación amerita que te quedes luchando. Algunas veces la protección requiere distancia inmediata, especialmente si hay abuso espiritual evidente o peligro para tu familia. Si decides que necesitas salir de esa iglesia, hazlo con integridad. No causes división innecesaria. No arrastres a otros contigo de forma manipuladora. No uses redes sociales para difamar públicamente al liderazgo antes de haber seguido procesos bíblicos apropiados. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sal en paz cuando sea posible. Explica tus razones con aquellos que pregunten genuinamente, pero no conviertas tu salida en una campaña de destrucción. Confía en que Dios es quien juzga y vindica. Tu responsabilidad es proteger tu fe, no ser el vengador de todos los agravios. Ahora, si hay otros en la congregación que están siendo claramente dañados, especialmente los vulnerables, que no tienen capacidad de discernir por sí mismos, puede haber ocasiones donde confrontación más amplia sea necesaria. Efesios 5:11 instruye: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay momentos donde el silencio es complicidad, donde no hablar permite que el abuso continúe. En esos casos, puede ser necesario advertir a otros, buscar ayuda de liderazgo denominacional superior si existe, o incluso reportar a autoridades civiles si hay crímenes involucrados. Pero incluso en estos casos, actúa con humildad, con evidencia clara y con motivos puros de protección genuina, no de venganza personal. También necesitas prepararte espiritualmente para las consecuencias de tomar una postura. Los falsos profetas frecuentemente atacan a quienes los exponen. Pueden difamarte desde el púlpito. Pueden convencer a otros de que eres el problema, no ellos. Puedes perder amistades de años que eligieron quedarse bajo ese liderazgo. Puede ser un proceso doloroso y aislante. Por eso, 2 de Timoteo 3:12 advierte: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero es necesario. Y Dios te sostendrá en el proceso si estás actuando con integridad bíblica. Mientras navegas esta situación difícil, mantén tu enfoque en lo positivo. Buscar una comunidad de fe sana donde puedas crecer. No permitas que una experiencia negativa con falso liderazgo te amargue contra toda iglesia. Hebreos 10:25 nos recuerda que no debemos dejar de congregarnos. Necesitas comunidad cristiana. Necesitas enseñanza bíblica sólida. Necesitas compañerismo genuino. Entonces, mientras sales de un ambiente tóxico,
Simultáneamente, busca un lugar donde la palabra se enseñe fielmente, donde el liderazgo viva con integridad, donde haya rendición de cuentas genuina y donde Cristo sea el centro, no una personalidad humana. ¿Y cómo reconoces una iglesia sana? Busca lo opuesto de las 7 señales que estudiamos. Busca un lugar donde se enseñe santidad antes que prosperidad, donde las escrituras se manejen con integridad en su contexto, donde el liderazgo vive congruentemente lo que predica, donde Cristo es exaltado sobre cualquier persona, donde la enseñanza está basada en verdad bíblica clara y no en supuestas revelaciones nuevas, donde la generosidad se fomenta pero nunca se explota, y donde el liderazgo invita a la rendición de cuentas con humildad. Esos marcadores te guiarán hacia un rebaño sano, donde puedes crecer en fe genuina. Ahora quiero hablarte directamente a ti, que quizás estás procesando todo lo que hemos discutido y tu corazón está inquieto. Quizás reconociste múltiples señales en tu iglesia actual. Quizás te sientes confundido, traicionado o incluso culpable por no haberlo visto antes. Déjame decirte algo. No eres responsable del engaño de otros. Los falsos profetas son expertos en manipulación. Son convincentes, por eso logran engañar a tantos. Pero ahora que tus ojos están abiertos, tienes responsabilidad de actuar con la verdad que conoces. No puedes pretender no haber visto. No puedes volver a la ignorancia cómoda. Dios te ha mostrado la verdad para que protejas tu fe y posiblemente la de otros. Y si has sido herido profundamente por falso liderazgo, si tu confianza en líderes cristianos está destrozada, si incluso tu fe en Dios mismo ha sido sacudida, escucha esto con atención. El fracaso de hombres no invalida la fidelidad de Dios. Los lobos existen, pero también existen pastores genuinos que aman al rebaño. El engaño es real, pero la verdad sigue siendo verdad. Dios sigue siendo bueno, fiel y digno de confianza, incluso cuando sus supuestos representantes resultan ser impostores. No permitas que la hipocresía de otros te aleje del Dios verdadero. En cambio, permite que esta experiencia te acerque más a Él, confiando menos en hombres y más en la palabra inmutable de Dios. Finalmente, quiero dejarte con un recordatorio poderoso. La verdad libera. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Puede ser incómodo confrontar el engaño. Puede ser doloroso ver la realidad de situaciones que preferirías ignorar. Pero esa incomodidad es el precio de la libertad. Porque vivir en engaño, sin importar qué tan cómodo se sienta, es esclavitud. Vivir en la verdad, incluso cuando duele inicialmente, es el camino hacia la libertad genuina que Cristo ofrece. Y si este mensaje te ha equipado con discernimiento que necesitabas, si has aprendido a identificar las señales de alerta que protegerán tu fe, compártelo. Suscríbete al canal Palabras de Sabiduría para más contenido que te fortalecerá espiritualmente con verdad bíblica sólida. Dale clic a ese botón de suscripción y activa la campanita. Y más importante aún, comparte este video con otros que puedan necesitar esta enseñanza. Porque en algún lugar hay alguien bajo engaño que necesita ver estas verdades. Tu compartir puede ser el instrumento que Dios use para abrir sus ojos. Recuerda, Dios te ama lo suficiente como para advertirte sobre los peligros. Te ha dado su palabra como estándar de verdad. Te ha dado su espíritu como guía y te ha dado comunidad de creyentes genuinos como apoyo. Mantente vigilante, protege tu corazón, examina todo con las Escrituras y camina en la libertad que viene de conocer y vivir la verdad. Que Dios te bendiga y te guarde en su gracia infinita.